buenos días, estimados profesores. ¿Me escuchan? No. Sí. Con el micrófono no, pero Con el micrófono no, pero tu voz sí te escuchamos. Está padre. Ahora sí. Voy a estrenarme como presentadora, maestros. Muy buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Amílcar Chavarría Cruz, que nos viene a compartir y a dar esta ponencia: Cultura Digital, la conformación de una ciudadanía digital emergente a partir de los 19 de septiembre. Para que conozcamos un poco más del trabajo, el maestro es maestro en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado como coordinador, productor y postproductor en diversas empresas privadas e instituciones públicas de medios audiovisuales y digitales, como son el Club Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Subsecretaría de Educación Superior, la SEP, la Barranca Producciones, DB World Nómada, Laboratorio de Tecnopolítica de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, entre otras. Sus líneas de investigación son comunicación política, ciudadanía, opinión pública digital, tecnologías de la información y comunicación e historia de México. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito a la Coordinación de Estudios en Ciencias de la Comunicación y a la Finisterra, Centro de Investigación Académica de Videojuegos e Industrias Creativas. Además cursa el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación en el programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Buenos días. Antes que nada me gustaría agradecerle a las autoridades de la escuela y de esta institución hermana, con la cual me congratulo el día de hoy de presentarles una orientación de la investigación que estoy realizando respecto a el análisis social alusivo a las prácticas que tienen los individuos como nosotros, como los jóvenes, con los cuales trabajamos, con los cuales nos desempeñamos, a partir de un evento coyuntural como fue el 19 de septiembre del año 2017, con el que desafortunadamente muchas personas perdieron la vida y algunas de ellas siguen peleando por recuperar un poquito de lo mucho que perdieron a través del ejercicio ciudadano, a través de diversas prácticas, y estas como a su vez se reflejan en lo digital. La intención de lo que les voy a presentar el día de hoy está orientado en dos ejes. El primero, hablando desde el punto de vista del entendimiento de los accionarios sociales, considerados desde una lógica determinista de lo que en teoría debería de ser una sociedad de la información exitosa, con la cual nosotros podríamos desempeñarnos de una forma adecuada. Y desde el punto de vista de lo que actualmente podemos entender como la realidad que nuestra sociedad mexicana puede vivir a partir del ejercicio de esa misma limitante que existe al ingreso de las tecnologías. Obviamente presento dentro de esta balanza, dentro de esta polaridad, el objeto de estudio que es precisamente el analizar cómo algunos sujetos identificados como damnificados del 19 de septiembre, al cual en algunos momentos de la charla me referiré como 19S, aludiendo al hashtag que se trabajó en aquellos días, cómo ellos tratan de pelear, y de hecho lo hacen manifestándose, expresándose, tratando de establecer vínculos de capital social con diferentes organismos, instituciones, para tratar de diseminar información respecto a cómo van los procesos de reconstrucción en los cuales ellos están inmiscuidos. Me gustaría entonces, iniciar con esto. Este será el título de la presentación que trabajaremos el día de hoy, iniciando desde la pregunta si nuestra cultura digital que hoy en día tenemos conforma una ciudadanía digital en el entendido de lo que el concepto y algunas teorías y escuelas
norteamericanas, inglesas y españoles se entienden a partir de lo que es el ejercicio ciudadano con el apoyo de las tecnologías digitales. ¿Me ayudan, por favor? ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y muy brevemente, un antecedente de lo que es y dónde estamos parados hablando del contexto digital. Internet, bueno, como todos ustedes saben, tiene un origen que se remonta a la academia y sobre todo desde el aspecto militar en Estados Unidos, donde inicialmente se planteaba que estas estrategias enfocadas posterior y durante la Guerra Fría pudieran en algún momento ser respuestas a esta descentralización de los nodos, con los cuales se evitara la concentración estratégica de información en algunos puntos. Se disemina y en algunas universidades se trata de adaptar en los años 70, gradualmente va creciendo este modelo, hasta crecer a lo que hoy conocemos básicamente como Internet y los puntos nodales, ¿no? Hoy en día, bueno, esta red posibilita actos comunicativos con sistemas sociales, es decir, lo que nosotros ahorita estamos compartiendo, se puede reproducir a través de la parte digital, llegando a otros puntos, a otros receptores, y desde ahí se considera el alcance de lo digital. Obviamente Internet ha cambiado el tiempo y la simultaneidad de la recepción de lo que podemos compartir, ¿no? Podemos hablar en este momento, como es en esta conferencia, y se puede revisar en diferentes ámbitos de tiempo y espacio, en otras redes, en otros contextos, no necesariamente en el mismo en el que estamos compartiendo. Ha cambiado los códigos, además llega a un gran número de audiencias alrededor del mundo, así como la gramática, los lenguajes audiovisuales, como se puede constatar, por ejemplo, a través de los videojuegos, a través del cine digital, a través de diversas actividades, donde lo social está inmerso a través de la lógica de la interacción. Por favor. Y entonces caemos en este concepto que es un tanto determinista debido a la propuesta que realizan diversos teóricos enclavados en las teorías modernistas, que nos hablan acerca de una sociedad que en teoría maneja ámbitos de información y que como tal la lógica de la información es fundamental para que los países se desarrollen a través de la producción con ella como eje para elevar el nivel tanto educativo, económico y social de los mismos. Y entramos en algunas variables que en teoría caracterizan a esta sociedad. Dice que la generación y transmisión de la información, por ende, es el principal producto con el cual se trabaja, la creación y distribución de lo mismo. Y la parte medular de este procesamiento de información serían indudablemente las tecnologías llamadas o denominadas tecnologías de la información y la comunicación. Por favor. Pero todo el mundo sabe que la información por sí sola no genera un ejercicio de conocimiento. Es necesario un tratamiento para que podamos considerarlas como tal. No es mi intención meterme en teorías del conocimiento ni meterme en teorías de la información por el eje de lo que estoy presentando, pero de manera muy general podemos entender que esa información desde el momento en que recibe un procesamiento se perfila bajo la idea de resolver problemas y a su vez generar múltiples ideas para seguir promoviendo la creación del mejoramiento. Parámetros, entonces, a través de la información que podrían servir para medir el crecimiento de esta sociedad, que consideran la parte de la variable económica, los potenciales humanos, y que indudablemente tiene que ver con procesos industriales que a su vez generan ámbitos de ventas, servicios, producción, propiedad intelectual, así como industrias creativas y bienes culturales que a su vez son parte íntegra de las economías políticas, comunicativas que están inmersas ya en las relaciones digitales. Hay escuelas europeas, inglesas principalmente, norteamericanas, que hablan que la economía política de la comunicación ya es un eje viable de los países, ¿no? Las industrias creativas generan un producto interno muy grande, como es, por ejemplo, con Estados Unidos, con las producciones que hacen de videojuegos, de series, de películas, y eso les ingresa un incremento notable en su capacidad económica. Pero para lograr ese posicionamiento en estas industrias o en esta sociedad del conocimiento, mejor dicho, hay que entender que deben resolverse sobre todo políticas públicas referidas a lo que hemos citado. Donde se habla de derechos de autor, se tienen que resolver esas problemáticas.
quién es el dueño de lo que se produce, porque las variables a partir de las utilizaciones y las mejoras de los software permiten alterar este concepto que hoy tenemos en lo tangible y cómo se puede entender a partir de los derechos de autor. La privacidad como una forma individual que el sujeto practica en su vida cotidiana, aquí en la parte digital ha cambiado ese concepto. La libertad de expresión, ámbitos que se pueden entender en los gobiernos electrónicos, y desde luego el punto que nos interesa es esta lógica de la ciudadanía denominada digital. Por favor. Y el tránsito para llegar de la información a esta sociedad del conocimiento considera lo siguiente: fundamentar el desarrollo de esta sociedad a través de los vínculos que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación. A su vez, considerar diferencias individuales que afectan la libertad y la calidad de cada individuo. Es necesario atender de manera obligada por parte tanto de gobiernos como de instituciones la capacitación y la atención de habilidades y competencias de los individuos para que estos puedan desarrollar su potencial pleno dentro de la lógica de la información al conocimiento. Lo que les decía, el punto continuo, desarrollo de estas habilidades y su aprovechamiento en un desarrollo para un conocimiento. Por favor. La apropiación. Este punto es interesante porque gradualmente algunos teóricos plantean que la apropiación y la garantía que el individuo debe tener a estas tecnologías debe de ser un punto nodal para que entonces podamos hablar de esta transición digital, de la información al conocimiento. Es decir, el ser humano, el sujeto, este individuo debe de tener noción de lo que es, de lo que quiere ejercer y de lo que quiere desarrollar en Internet. Si logra esa apropiación, gradualmente entonces puede ir dando pie a los siguientes puntos. Entender su desarrollo, quizá ya en un ámbito académico, pensando en estos contextos educativos, hablando de aspectos de investigación que consideran obviamente una alfabetización tecnológica y digital por parte de estos ciudadanos. Por favor. ¿Y qué impacto tiene esto? Bueno, la lógica es que el sentido determinista manifiesta que la sociedad y la información a través de las tecnologías es un hecho que han reconfigurado la identidad de estos usuarios. Algunas muestras de ello son, por ejemplo, desde el punto de vista que han cambiado los roles de relación social entre estos individuos. Además, las mismas normas sociales que establecemos en el ámbito tangible se llevan a la parte digital, pero a su vez pueden modificarse a través del ejercicio en comunidades. En un momento voy a ejemplificar esto. Además, la interacción cambia y el mismo uso de estos valores como citábamos. El cambio, obviamente, también desde el punto de vista de la reconfiguración de la identidad, se centra en los ámbitos de socialización. Hay una, la voy a denominar falacia, aludiendo a que se dice que los usuarios que habitualmente están en videojuegos, están todo el tiempo en Internet, son personas aisladas. La realidad es que de alguna manera están manteniendo vínculos en lo digital porque establecen lazos de comunión, de sociabilidad con otros usuarios que buscan en estos puntos identidad, roles, normas que comparten con estos individuos. Además, la parte cognitiva, los aspectos de memoria y, como decíamos inicialmente, la privacidad ha cambiado. La memoria, bueno, pues ustedes quizás lo hayan padecido con sus alumnos, ¿no? Se les pide que busquen algo y se remiten inicialmente a Google, a Buenas Tareas, a monografías, a lugares concisos que en teoría guardan repositorios, ¿no? Y el proceso de memorización se modifica por ende. Por favor. La conexión, esto es sumamente interesante y no me remito solamente a la parte del ingreso desde el punto de vista que yo como usuario pueda tener la capacidad económica para tener esto. Hablamos de estoy dentro de lo digital y caemos en esta lógica. El sujeto entiende que desde su punto de vista de acceso, es decir, de conexión, puede tener, si logra potencializar y logra tener conciencia de la apropiación, estos puntos. Tiene conciencia de que en Internet o en la parte digital existe. A su vez, sabe que puede ser aceptado a diferencia de los grupos con los cuales se relaciona la parte física. Además, se siente parte de algo. Busca comunidades con las cuales entablar diálogo, con pares, con los cuales comparte normas y valores. Además,
establece vínculos de comunicación que quizás aquí en lo físico no lo hace, y se integra a comunidades o círculos, contrario a lo que puede entenderse desde el punto de vista cuando no existe una conexión. El usuario obviamente queda aislado, relegado, en teoría no existe para los demás, no tiene acceso a los temas, a las agendas, a las partes educativas, a los complementos que académicamente, socialmente e incluso políticamente se comparten en lo digital. Perdemos el sentido de lo que pertenecemos desde el punto de vista de los jóvenes. Ellos buscan una identidad y la red les ayuda en cierto modo a configurarla. Y esto, existen pocas oportunidades para todos aquellos que no tienen este acceso. Una idea enclavada sobre todo cuando la justificamos a partir de la lógica de las brechas generacionales, digitales y de todo tipo. Por favor. Y bueno, parte de este complejo de conexión y de ingreso se debe a algo que prácticamente todos a estas alturas poseemos, un smartphone. El proceso de convergencia de lo físico a lo digital se debe en gran parte a esto, a la accesibilidad que se tiene. Es decir, este smartphone es un potencializador social con el cual se puede poner en duda esta frase de evolución intelectual, ¿no? Los deterministas dirán que sí, claro, tenemos un acceso a la información, podemos establecer vínculos, pero la realidad es que no tenemos unas habilidades y competencias con las cuales podamos discriminar esa información y entonces aceptar solamente lo que sea bueno para nosotros, ¿no? Ponemos en duda ese término. Además, hay una pérdida de capacidades desde el punto de vista académico, desde el análisis crítico de la información. El cerebro del internauta es más activo. Hablamos de un fenómeno que se llama googlización, donde la memoria, decíamos hace un momento, se apoya a través de este software, de este sitio, y justifica su accionar y su conocimiento cotidiano a partir de lo que de este sitio nos proporciona. Un ejercicio, por ejemplo, les comento una anécdota. El día del sismo del 19 de septiembre de 2017, a mí me tocó estar por Coyoacán, y sucede que por la misma situación de los derrumbes y la infraestructura y todo lo que vino con ese caos, muchos de los usuarios, bueno, nos quedamos desafortunadamente con pila, ¿no? Y curiosamente las casetas de teléfono todavía servían de moneda, y las tarjetas. Había una fila un poco larga ahí sobre Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo, y sucede que en esa fila los chicos jóvenes, cuando llegaban o les daba la ocasión, el turno de hablar por teléfono, simplemente no sabían su número de teléfono. O sea, no sabían a dónde llamar y se quedaban de, ¿qué hago? ¿Cómo me comunico? No me sé ni mi número de mi casa, porque le han relegado a este instrumento toda su capacidad receptora. Si no es que a Google también ocurre. La atención es la multitarea. Si el individuo, bueno, puede colocar la atención en un punto y además puede estar en teoría realizando otras acciones. Los alumnos hoy en día, bueno, hacen su tarea, están en Word, están en PowerPoint, escuchan Spotify, están escuchando videos, interactúan, están en Facebook, y esa lógica de la multitarea, bueno, pues sí puede dividir la lógica del cerebro, pero no concentra la atención como debe de ser en un solo punto. Es un hecho que leemos y escribimos más que otras generaciones, pero aquí es pertinente cuestionar qué es lo que se está leyendo. No estamos procesando información que quizás sea legible para mi beneficio. Estamos hablando de chismes, estamos hablando de noticias falsas, estamos replicando memes, algo que será lúdico en un momento, pero a la larga no me va a beneficiar. Y por ende esto se refleja en una sobrecarga informativa que lo podemos relacionar con la falta del análisis crítico que el individuo tiene a estas alturas. Por favor. Y bueno, el argumento apoyado a través de lo que acabo de exponer lo podemos encontrar en un texto denominado Robinson Crusoe ya tiene celular. Es un texto de la doctora Rosalía Buenocourt, donde ella precisamente justifica cómo el uso del smartphone y sobre todo de la computadora portátil puede ayudar sí a representar un ámbito de importancia económica y un vínculo a lo académico y social por parte del individuo, pero también cómo existen otras variables que a su vez
están contenidas en lo digital y que pueden abstraer el sentido real de lo que este individuo pretende realizar. Y además, de momento, bueno, no me he metido con redes sociales, pero podemos ingresar a ellas para acceder a lógica de movimientos políticos, minorías étnicas, etc. Es un libro interesante por si en algún momento lo quieren consultar. Por favor. Y bueno, todo esto podemos entenderlo en un contexto de lo que podemos denominar cultura digital. Existen infinidad de conceptos que se remiten a esta idea. Yo, por la lógica de la conferencia, de la charla que estamos manteniendo, la vamos a centrar en esto. Un ámbito que ha transformado desde el punto de vista electrónico, digital, la manera en que percibimos el mundo. Cómo constantemente esto ha modificado nuestra visión del tiempo y del espacio. A su vez, la cultura digital ha propuesto nuevos paradigmas de investigación, tanto en lo social, en las áreas naturales. Hay nuevas teorías que pueden adaptarse a la investigación de lo digital. Ya lo describimos, existe una construcción de subjetividades, de identidades y de nuevas formas a partir de la creación y de la influencia de lo digital, así como la relación que existe entre las personas. Por favor. El profesor Raúl Trejo constata dentro de esta transición de la sociedad de la información al conocimiento algunas características que pueden entenderse más apegados o más apegadas a lo que es la cultura digital. Cita que hay información como una característica inalienable. Existe la lógica de la hipertextualidad, lo multimedia que confluye aquí, que converge, la interacción que es más activa, es más constante, a través de la lógica de la interactividad, es decir, que estamos mediando nuestra relación social a partir de los artefactos, de los dispositivos con los cuales podemos comunicarnos. Ya hablamos de la exclusión, de las brechas y la lógica de la inmediatez. Necesito hablar con alguien ahorita o en este preciso instante con alguien de China y lo puedo hacer gracias a esto. Gracias. Redes sociales, claro. Las redes sociales como un elemento imprescindible. Quizás nosotros podemos recordar la diferencia que había entre esta denominada web 1.0 que surgió en los años 90, donde su característica era, aparte de la cuestión técnica, la enorme cantidad de información lingüística o semántica, sitios donde se leía demasiada información. Hoy en día esa lógica ha cambiado, sobre todo desde el punto de vista que los sitios que habitualmente o en su mayoría se consumen por parte de jóvenes o de algunos segmentos es esto, las redes sociales digitales. Y estas redes, que son obviamente una adaptación de lo que somos en esta realidad, se llevan a lo digital y en su funcionamiento son lo mismo. Herramientas, según Gabriel Pérez Salazar, que permiten el establecimiento de contactos, de una red propiamente, ¿no? Amplían y posibilitan actos comunicativos. Están organizadas, este es interesante, en torno a perfiles. Si en un momento hablábamos de identidad, yo, por ejemplo, frente a ustedes, en esta parte física, ustedes me pueden observar cómo soy físicamente. Si yo intentara decirles que tengo otro perfil, que quizás soy bajito, que tengo el cabello largo, pero me están observando, obviamente dudarían de mí. Sucede que en Internet, bueno, podemos, a través de esta construcción de perfiles, denotar otra identidad. Puedo decir que vivo en Berlín, puedo decir que mido 2 metros y que soy noruego, cuando en realidad estoy aquí en México, ¿no? Con esta concepción física. Se puede modificar. Y entonces, esto es precisamente gracias al establecimiento y al desarrollo de software, que han permitido que estos usuarios puedan modificar su identidad y a su vez buscar, gracias a los algoritmos, usuarios, contactos, amigos con los cuales yo pueda compartir situaciones, valores, gustos, formas, juegos en común. Además, se puede entender esta confluencia en un concepto que se denomina comunidades de afinidad, es decir, el individuo, el joven, sus alumnos, mis alumnos, si tienen el gusto por los videojuegos, habitualmente van a buscar comunidades donde se hable de videojuegos. Y hoy en día existen tantos que las comunidades, bueno, están muy segmentadas, ¿no? Hay comunidades que están apegadas a Star Wars,
a Game of Thrones, a Final Fantasy, en fin, todas esas comunidades, y cada uno de ellos, de acuerdo a sus gustos, se va concentrando. Esas comunidades también se encuentran en lo político y en lo económico, como les mostraré en un momento. Por favor, algo que es interesante que quiero citar, desde el punto de vista no solamente lúdico, sino como una forma ya formal, incluso de inclusión educativa, que es el meme. Quizás sería pertinente que en algún momento dentro de sus charlas informales cuestionen a sus alumnos cómo es que se comunican a través de esta red social, o de WhatsApp, o de Facebook, o de Instagram. Se comunican en su mayoría ya no con lógica semántica o lingüística. La mayoría recurre a esto, a los memes, o la moda, ¿no? A los stickers. El meme es una apropiación cultural que surge de un concepto que sugiere Richard Dawkins, un biólogo que estudia la relación genética en la transmisión de información, y a partir de ello él propone ese término, rasgo genético que se transmite por la replicación. Varios autores toman como analogía la lógica del meme y lo concentran en un ámbito de transmisión de información, pero desde el punto de vista cultural. ¿Qué es un meme? Bueno, se puede considerar esa información cultural a partir de imágenes, segmentos de series, programas televisivos, películas, eventos fortuitos. Ustedes quizás no tengan presente o por ahí vagamente tengan la idea de lo que fue la caída de Edgar, un chico en el norte del país que cruza y por ahí lo graban, cae de un tronco y se vuelve viral su video. Eso es de los primeros. Eso es una situación fortuita, ¿no? Como ella, infinidad. Hashtags, videoclips, comentarios, temas de agenda pública y de medios de comunicación. Tiene algunas características muy convergentes, que son fecundos. El meme es fecundo, tiene un sentido de fecundidad, es decir, se puede reproducir, puede hacerse viral, puede ser longevo, es decir, puede durar mucho tiempo, tiene que ser fiel o puede no ser fiel a su imagen original, tiene un alcance y desde luego una replicación. Y la base de todo esto es el humor. Tiene que hacernos reír. Yo tengo que identificarme con él para entonces lograr el éxito de la replicación. Por favor, unos ejemplos. Del lado izquierdo, el meme original de la serie Comic Rage de Feel Like a Sir. Este es el original como surgió hace muchos años. La fidelidad, la longevidad y los términos que acabo de aludir como características se centran allá. Se modifica el usuario gracias a esta portabilidad y al manejo de software que permiten alterar el concepto original, lo adaptan a su contexto y se va modificando. Esto permite la idea del meme, ¿no? Por eso es tan fluido, tan variable. Por favor, algunos ejemplos en el caso de la agenda común de los eventos fortuitos, como el meme a partir de una situación genera otras y se va vinculando con contextos, incluso con discursos e incluso con ideologías. Por favor. Y algo que es sumamente interesante dentro de la cultura digital, estas denominadas fake news. Quizás muchos de nosotros hemos sido víctimas de ellas, pero las fake news también ya tienen una estructura que en lo digital encuentran un verdadero caldo de cultivo debido a la situación con la cual nosotros podemos entenderlas y desarrollarnos en lo físico. Es decir, una fake implica sobre todo una relación simbiótica que se da desde el punto de vista de la información entre lo digital y los medios convencionales. Hay una relación de lo digital brinca a lo convencional, de lo convencional brinca a lo digital. La información así viaja, por lo menos la periodística. Y sucede que en ese intercambio hay un ámbito de apropiación. Temas que para ciertos grupos pueden ser importantes, se toman y se trasladan a las redes sociales principalmente, donde esta información tiene 5 características según Trejo de Labra. La información, para empezar, de lo periodístico a lo digital, debe de ser simplificada.
Los jóvenes hoy en día, o la mayoría de la gente, no lee todo un repositorio como el que citábamos de la web 1.0. La información se sintetiza. Es lo menos semántica y lingüística posible. Si es posible, es mejor presentarla a través de imágenes, mucho más sencillo. Se simplifica entonces. Además, tiene que estar estandarizada. Un tema de un medio tiene que estar ad hoc con lo que diga otro medio, en lo digital y sobre todo en la parte física. Es decir, todos hablamos del mismo tema, del mismo actor y de la misma consecuencia. Hay un ámbito de segmentación. Las fake y la información periodística obviamente se dirigen a ciertos grupos, no es para todos toda la información. Se propaga muy fácilmente y sobre todo, desde el punto de vista informativo, hay ámbitos que son sumamente triviales, no son importantes para la mayoría de la gente. No obstante, generan espacios. Por favor. Un ejemplo de esto, esta es una captura de pantalla que realicé desde Twitter, donde se habla, por ejemplo, del lado izquierdo ustedes podrán ver al labrador que se hizo amigo del puerquito rosa. Del lado derecho, las tendencias que se hacían acerca de la superluna, y en la parte baja, el resumen de la letra ñ del año 2017. O sea, información superficial. Quizás puede ser entretenido a algún amante de los animales la parte del puerquito rosa, pero hasta ahí, no hay un tema a profundidad, un análisis como tal, por favor. Y entonces, con esta base, las fake news trabajan, es decir, hay un ámbito de información que habitualmente es falsa, aunque en Internet, repito, ha encontrado un verdadero caldo de cultivo, no es exclusiva de la red, también en la parte física las podemos encontrar. El uso y la consecuencia, obviamente, de Internet hacia lo físico es cómo este individuo lo puede procesar, cómo la acepta. Es decir, se ha multiplicado su uso y muchas personas, quienes la utilizan, hoy en día la consideran incluso un arma retórica. Pueden construir campañas de desprestigio, de agresión ideológicas para difamar a personas, a gobiernos, a temas políticos, a temas sociales, a grupos o a minorías. Obviamente, el caso de las fake no se crean solo por diversión. Tienen un sentido económico para quienes las crean, porque se ha demostrado que hay grupos que se dedican a construirlas por el beneficio que les deja, desde el punto de vista económico. En las campañas políticas, bueno, todo el tiempo, en las últimas elecciones, por lo menos en las últimas 3, que ya interviene Internet, se habla propiamente de esta construcción de fakes. No obstante, en la última, en la del año pasado, es cuando más se habló de cómo la fake news influye. Y sobre todo, desde el punto de vista que trata de cambiar la forma en que pensamos. Es decir, quiere que cambiemos la idea respecto a la identidad ideológica que tenemos con ciertos temas. Por favor. En este caso decíamos, ¿no? Aquí la lógica es de quien las produce intenta algo. En su mayoría, desinformar. Ese es el eje principal. Y existe evidencia, ya hay testimonios periodísticos, investigaciones legibles, tesis, en el caso de la Universidad Nacional, que están fundamentadas en esto. Cómo la fake news ha cambiado la perspectiva de la opinión pública en temas tan relevantes como sucede en Estados Unidos, con la impresión que yo tenga acerca de mayorías, de extranjeros, de musulmanes, de mexicanos, cómo es la percepción de algunos ámbitos de violencia en Estados Unidos. En el caso de Francia, ha ocurrido en Reino Unido con la salida y la promoción de lo que es el Brexit, lo que la gente pensaba podía ayudarles o no ayudarles con salir o permanecer dentro del Brexit. En Colombia, con los procesos de paz, influyó para decidir si los procesos eran ad hoc, eran pertinentes o no. Hay prueba académica al respecto. Por favor. Del lado izquierdo les presento 3 ejemplos. Del lado izquierdo, quizás a ustedes les llegó. Esta es del 19S. A través de WhatsApp corrió esta noticia. Cuando estaba el caos del rescate, muchos mensajes se propagaron utilizando esta dinámica, ¿no? Aludían a que existían personas atrapadas, vivas, que intentaban comunicarse entre los escombros y requerían ayuda, ¿no? Daban direcciones, incluso teléfonos,
Y sucede que con todo el caos y la desorganización que existía en lo físico, mucha gente acudía. Obviamente la sorpresa es que cuando llegaban, en el caso de esta que hablaba de la calle de América y División del Norte en Coyoacán, pues no ocurrió ningún derrumbe, no había ese caos. Lo que provocó es un ámbito de desinformación. Del lado derecho, noticias, hay sitios especializados que se encargan de diseminar este tipo de información, y no me refiero, por ejemplo, a este sitio que habla de el Deforma. Ellos claramente dicen lo que aquí publicamos es falso. No, hay sitios que nunca advierten que son noticias falsas, y de ello, aquí hay un ejemplo, El Papa Francisco sobresalta al mundo, aprueba a Donald Trump para presidente. Bueno, aquí hay algunas cuestiones cuando Trump es electo en Estados Unidos, y muchos presidentes y sobre todo representantes de religiones se manifestaron, y él mantuvo una posición distante, no lo aceptó tal cual, y esta nota intentaba dar la contra eso. En la parte baja es una nota que se publica en redes sociales en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, aludiendo a que un grupo de protestantes musulmanes quemaba una bandera norteamericana frente a la embajada de Omán en Nueva York, lo cual es falso. Simplemente se toma la imagen, se descontextualiza, se reproduce, y lo que está provocando es un sentido de odio y xenofobia hacia estos grupos. Esa foto fue tomada, sí es una protesta anti-norteamericana, pero es en Medio Oriente, no es en Estados Unidos. Totalmente descontextualizada. Por favor, del lado izquierdo está pegada a lo que fue el 19S. Hablaban de personas que en teoría, con esta imagen, visitaban las casas para hacer revisiones, para saber si el edificio estaba en condiciones, y sucede que se toma, se comparte y dicen que ellos iban a robar, La persona que lo construye dice que Nicolás Romero estaban estas personas, La fotografía es de un contexto en la India, no son ni siquiera ciudadanos mexicanos, Se adapta, se descontextualiza, se disemina por la situación con la que se vivía en aquellos momentos, al grado de que para desmentir estas situaciones ocurre que las autoridades, instituciones, tienen que publicar información respecto a esto para evitar caer en esta propagación que incurre en la falsedad. Por favor. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, sí es grave dentro de estos ámbitos de la cultura digital. Provocan miedo, desconfianza, la gente obviamente mantiene distancia respecto a las situaciones con las que vive y con lo que puede con los que pueden relacionarse, y en un ámbito ciudadano pues obviamente pega. La desinformación impacta la calidad de los discursos periodísticos, políticos y sociales, genera corrientes de opinión, porque pretende sobre todo crear puntos de vista engañando a la gente. Hay momentos de coyuntura, su producción es mucho más efectiva. En el sismo, en las elecciones, en cualquier situación, las fake news van a trabajar. Se revisa obviamente como un punto de vista que es una amenaza a la democracia y ya representan una amenaza a la seguridad nacional. Hace un año platicaba con algunos mandos, he tenido la oportunidad también de dar charlas de cultura digital en las escuelas navales que están aquí en la Ciudad de México, y la Marina, que es una institución sumamente respetable, tiene 2 años que está procurando este tipo de cosas. Consideran las fake news como una forma de afectación, debido a que en varias partes de la República, Acapulco, Cancún, Ciudad del Carmen, ciudades donde el narcotráfico pues ha cooptado más que nada a la sociedad, han entendido que estas estrategias son parte de un ámbito de acción-reacción. El narcotráfico construye fake news, las envía. Tal día, tal hora, sugiero que no salgan porque va a una balacera, vamos a ir por tal persona, en fin, Se disemina a través de redes sociales, principalmente WhatsApp, y sucede que la Marina, en el ámbito de la prevención y de sus protocolos, expone sus estrategias, y sucede que no ocurre nada. Pero la estrategia ha sido evidenciada. Permite entonces la modificación de los mismos, se pierden recursos y se pierde tiempo. Es algo que llama la atención. Por ahí también hay un manual que el gobierno sueco propuso para atender este tipo de cosas, Hay un manual muy interesante que dice que en caso de invasión, teóricamente,
¿Qué es lo que la población debería de hacer? En primer término, no atender a las noticias falsas. Por favor. Y bueno, todo esto, decíamos en un principio, repercute en nuestra vida cotidiana. La vida cotidiana entendida desde un punto de vista como los ámbitos rutinarios con los cuales cada individuo, cada sujeto construye la confianza y sus relaciones con los demás. Agnes Heller dice que en toda esa construcción hay ámbitos de conocimiento que el sujeto apropia. Es decir, a diferencia de nuestros padres y nuestros abuelos, el conocimiento cotidiano que ejercemos es totalmente diferente. Quizás los abuelos salían a la calle a trabajar con otro sentido, más apegado a lograr un capital económico enfocado a la supervivencia. Quizás los padres ya no, y mucho menos nosotros. Nosotros ya tenemos otro tipo de actividades, tenemos otro tipo de conocimiento que nos permite ampliar nuestro sentido de lo cotidiano a un ámbito más profundo, desde el punto de vista que esta influencia a partir del eje del trabajo, la rutina, ha cambiado las formas en que esa cotidianidad generacional se puede entender. Por ejemplo, no sé si la lógica diría, los abuelos quizás podían, no predecir, pero sí entender cuándo o en qué momento podría caer un verdadero tormentón, debido a simplemente mirar el cielo, medir la dirección del aire y todo eso lo podían hacer. Nosotros ya no lo podemos hacer. Es más fácil ver la predicción del clima a través del teléfono, y ese es un tipo de conocimiento o saber cotidiano que ha modificado la misma tecnología. Por favor. Y bueno, esta cotidianidad genera a su vez un concepto sumamente interesante que lo voy a reflejar a través de Anthony Giddens, que dice que el individuo, después de un momento de confianza y de privacidad, genera esto, una seguridad ontológica, que es un concepto que se entiende a partir de que el individuo manifiesta confianza, manifiesta una relación en la rutina que le permite establecer un ámbito de oportunidad. Todos nosotros salimos de nuestra casa, vamos al empleo, vamos a la escuela, recogemos a los niños, y es un ámbito rutinario. Y no es que esté mal, lo permeamos con tecnología, lo permeamos con diversos ámbitos. El problema es que cuando esta rutina se ve cooptada, se ve rota, el individuo, por favor, tiene dos opciones. Desde el punto de vista común, si en la colonia no hay agua, sucede que yo puedo tomar, de acuerdo a esta teoría, dos alternativas. Una lógica que alude a una estrategia, o una, hablando de una rutina, a una conciencia recursiva. Es decir, no tengo agua en la colonia, se rompe mi cotidianidad, necesito buscar la manera de que el agua llegue. Puede ser a través de una protesta pública, puede ser a través de la unión con varios vecinos y buscar recursos para establecer y pedir que el agua se restablezca. Formas comunes de manifestación ciudadana. Pero el ámbito más complejo o más racional dice que este ciudadano, no solamente a través de la base recursiva, puede tomar estrategias racionales, construir todo un discurso y quizás formalizarlo en una petición, quizás acudir a una autoridad, quizás llevarlo a un medio de comunicación para que esa realidad o seguridad ontológica se recupere. Pero ¿qué ocurre? Aquí viene el parteaguas de todo esto. ¿Qué ocurre cuando nuestra seguridad ontológica se rompe más allá de estas situaciones habituales? Por favor. Y entra esto, una sociología del desastre. En Estados Unidos, en Japón, los desastres son comunes desde el punto de vista no solamente bélico. Sus estudios se remontan más allá de los años 1950. Ya han desarrollado estrategias para contener, para atender, para prevenir desastres. En el caso de nuestro país, bueno, la lógica es diferente, pero hay investigaciones sociológicas que aportan alguna serie de conceptos que son pertinentes para entender cómo un desastre afecta nuestra cotidianidad. Es decir,
se afectan soportes físicos, afecta mi condición física, psicológica, económica, social, y obviamente esto tiene como consecuencia o es consecuencia de políticas neoliberales y globalizadoras. La explotación, la sobreexplotación de los mantos, la parte ecológica, todo eso repercute en lo que nosotros en esta ciudad, por lo menos, la manera en cómo nuestra cotidianidad, nuestra vida puede transcurrir. Porque cuando hay un evento de una magnitud gradual, se puede aumentar debido a estas condiciones, a la sobreexplotación. Por favor, y ocurre esto, ¿no? El neoliberalismo, desde el punto de vista del accionar de la privatización, centra en el espacio social, en lo que somos, lugares de interacción, genera prácticas que limitan el accionar entre ciudadanos y repercuten en el ámbito de una ciudadanía y en una cultura política. El ciudadano, si accede a fake news o no tiene una participación o un entendimiento político lógico, pues va a cerrar su sentido de colaboración. No obstante eso, la siguiente por favor, le cambiamos por favor. Encontramos esto en los ciudadanos, es decir, el ciudadano común que entiende que tiene derechos y obligaciones en Internet y sobre todo desde el punto de vista jurídico, concibe una ciudadanía que lo identifica principalmente como individuo en la nación mexicana, que le otorga una nacionalidad, que le brinda derechos como son el voto y que le brinda otras alternativas y opciones que se pueden entender a partir de la consolidación histórica de este concepto, desde los griegos hasta las democracias modernas. Pero sucede, me voy un poquito más rápido, la siguiente por favor, que hay diversos teóricos que citan la ciudadanía desde dos ámbitos: un ámbito formal que dice que considera la parte jurídica, cómo se identifica este individuo, como les acabo de describir, y una que centra al individuo informal, es decir, este individuo que gracias al rompimiento ontológico busca opciones, cómo resolver sus problemáticas, cómo traer agua a su colonia, cómo resolver la falta de electricidad, cómo resolver problemas de seguridad, y lo hace a través de lógicas que no están consideradas en la ciudadanía tradicional: migraciones, movimientos sociales, ámbitos de derechos humanos, lógicas de exclusión e inclusión, no entran aquí, por favor. Y en lo digital encuentran una beta interesante, porque en teoría, a partir de la resolución de lo que hemos hablado y contextualizado desde el punto de vista de la sociedad de la información, Bennett, Bustamante y Francisco Sierra dicen que si esto se llega a resolver, para considerar la opción de la ciudadanía informal en lo digital, se deben resolver tanto brechas, alfabetización, inclusión, generalización, apropiación, neutralidad y privacidad de la red, como problemáticas, no solamente desde el punto de vista retórico, sino problemáticas reales para darle una inclusión a este ciudadano. Es decir, debe de tener conocimiento y el sentido que citaba hace un momento de la apropiación, para que él mismo sepa qué posibilidades tiene en lo digital para prolongar el sentido de lo ciudadano. Su accionar ciudadano se puede vincular ahí. Por favor. Y sucede esto. Hablamos de movimientos sociales, hablamos de caos generado por la inseguridad. Pero ¿qué ocurre cuando esta seguridad ontológica se rompe gracias a un evento natural? Estas son algunas imágenes que recopilé, durante el evento en redes sociales, que es sobre todo la reacción de jóvenes a partir de los procesos de reconstrucción. Son en algunas partes de la ciudad, en Coyoacán, en Insurgentes, en La Condesa, algunas son en Xochimilco, y observamos el sentido de solidaridad que existe de los jóvenes. Por favor. Ahí observamos la parte emotiva, cómo estos jóvenes se convocaban y se organizaban a través de las redes sociales para tomar, entre comillas, la calle, ¿no? Y brindar esos apoyos. Por favor. Por favor. Y sucede entonces, aquí está el meollo del asunto. El ciudadano común, que está alojado en la parte alta en su vida cotidiana, al momento de que su seguridad ontológica se rompe por un desastre, que en este caso yo lo sugiero como un sismo,
pero bien puede ser una inundación, un huracán o cualquier otro ámbito. Al momento de que sus soportes físicos y su estructura urbana se rompe, su seguridad ontológica lo está obligando a buscar nuevos recursos para regresar a la parte cotidiana. Su privacidad ha desaparecido y la tiene que recomponer. ¿Cómo hacerlo? Pues el proceso de reconstrucción utiliza las estrategias que citábamos desde el punto de vista de los recursos o capitales, como cita Bourdieu, estrategias que del lado izquierdo hablamos de una praxis o una acción desde una conciencia recursiva y discursiva. Es decir, yo tengo conciencia de lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra cultura política se ha diseñado para que este proceso, y no solamente la mayoría, incurran en ámbitos de burocracia, trámites, papeleo, simplemente el dejar que la colaboración internacional, económicamente hablando, fluya. Pues no hay todo un proceso, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y entonces, cuando no tengo acceso a eso, este individuo busca ocupar espacios públicos, busca ejercer acciones como bloqueos, manifestaciones, busca desde el punto de vista recursivo ejercer su capital social y simbólico, proporcionando entrevistas, buscando funcionarios, buscando la manera de que él sea atendido. Busca obviamente el sentido de la negociación, pero aquí tiene que ser algo, a diferencia de otro ciudadano, tiene que ser tolerante. Y si pierde la tolerancia, pues la acción directa, es decir, la parte física, no la digital, del otro lado. Si es una acción discursiva digital apegado plenamente a un discurso semántico, dice que existe el conocimiento de quienes administran, como les mostraré en un momento, un sitio, tienen el conocimiento de cómo usar esto, de quién enviarle tal información, de cómo comentarle a la sociedad en un buzón de quejas como puede ser Twitter, qué es lo que va a hacer, cómo va a accionar, cómo va a opinar. Es decir, hay una colaboración y distribución de la información, además de que estas plataformas sirven dentro de la lógica de la red social, aludiendo a las comunidades, como una forma de coordinación de actividades. Se vinculan además con otros usuarios y organizaciones. Por favor. Y este es un ejemplo. Este es un sitio que se alberga en Twitter, es una cuenta denominada Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Ellos prácticamente desde el evento construyen esta cuenta y es una cuenta que concentra a diversos damnificados de diversos puntos de la ciudad, gente de Xochimilco, de Tlalpan, de la Condesa, de Tláhuac, de la Colonia del Mar, en fin, la información fluye a través de este sitio. Lo interesante de esto es que si su sentido recursivo los obliga a dar una lógica explicativa de lo que van a hacer, pero el poder o el ámbito simbólico que tiene la cuenta se queda simplemente a un nivel medio. No es un López Dóriga quien opina, no es una Carmen Aristegui quien lo cita, por ende su repercusión en lo físico no tiene mayor acción. Y eso lo denotan sobre todo cuando la semana pasada, el lunes, hicieron un anuncio: vamos a cerrar la calzada de Tlalpan. ¿Por qué no nos hacen caso? Porque Claudia Sheinbaum no nos hace caso, porque César Cravieto no nos hace caso, él es el encargado de la reconstrucción, no nos hace caso, pues vamos a hacer una marcha. Y sucede que ayer fue la marcha en Tlalpan. A partir de ello, entonces sí hubo un ámbito de recordar lo que había ocurrido, que existe gente que ha sido desplazada, que hay gente que ha sufrido este ámbito de la pérdida de su seguridad ontológica y de su vida cotidiana. Por favor. En una breve encuesta que hicimos en la Facultad de Ciencias Políticas con algunos alumnos de entre 18 y 22 años, se puede entender de mejor manera la parte física de la ciudadanía desde el punto de vista que en lo digital no encuentra una cabida. Es decir, se plantearon alrededor de 20 preguntas y solamente les voy a presentar dos. La primera, que dice: ¿has dado seguimiento a los procesos de reconstrucción y asignación de recursos a los ciudadanos afectados por el 19S? Y los resultados fueron
La mayoría, el 45.76% de estos alumnos entrevistados, dice que no. O sea, no le da seguimiento. No obstante, esta misma cantidad dice que cuando fue el evento, participó, acudió al rescate, compartió información y está al tanto de lo que 2 meses después del evento estaba ocurriendo. A casi 2 años, la gente dice, no me interesa, ya no lo hago. Y la gente, bueno, dice que sí se informa, pero a través de sitios periodísticos, ¿no? O a través de memes, que fue otra parte de la encuesta. Siguiente, por favor. Ante esta pregunta, si consideraban que sus actividades cotidianas habían regresado a la normalidad, la mayoría dijo que sí. El 44.7% dijo que sí, que nada para ellos había cambiado. La otra parte decía que sí, con reservas y que tenían un poquito de mayor prevención. Pero hay un punto que dice que el 10% sí tuvo una afectación y que gradualmente se ha ido recuperando. Y por último, por favor, la siguiente, podemos dejar algunas conclusiones sobre la mesa, ¿no? Sí es optimista el hecho de que podamos hablar de una sociedad de la información, de una sociedad del conocimiento, de herramientas, de ámbitos digitales, pero la realidad es que desde el punto de vista, por lo menos en el ejercicio ciudadano, bajo este objeto de estudio que fue o que es el 19S, nos deja todavía con un hueco enorme para cuestionar si el modelo de ciudadanía digital, como lo plantean los teóricos deterministas que pueden ayudarnos a mejorar el ámbito y la calidad de la democracia y la cultura política, pues resulta que no está, por lo menos, repito, en este contexto de los ciudadanos afectados. Quizás en una elección política podríamos tener otro resultado, quizás en otro tipo de manifestación, como puede ser la petición o la exigencia de derechos humanos, podría haber otros resultados. Pero en el caso de lo que desafortunadamente puede ser recurrente como un desastre natural generado por un sismo, la situación es que la ciudadanía digital todavía dista de ser lo que en el concepto debería de ser. Muchas gracias, les agradezco su tiempo y nuevamente agradezco a las autoridades de esta hermosa escuela por haberme invitado. Me siento como en casa en esta institución hermana. Muchas gracias. Gracias.